Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta oportunidad para revisar nuestra sección de Seamos Mejores Maestros. Esto es lo que corresponde para la semana del 13 al 19 de mayo. En nuestra guía de actividades tenemos que revisar dos secciones. Todas tienen que ver con el tacto. En el primero veremos lo que hizo Pablo. Para esto vamos a utilizar nuestro folleto Hacer discípulos, una obra de amor, y vamos a dirigirnos a la lección número 5. El primer punto tiene que ver con 7 minutos, análisis con el auditorio. Para esto hay que poner un video que dura aproximadamente 1 minuto con 9 segundos. Y se van a analizar los puntos 1 y 2 de la lección 5. Y en el punto 1 se nos sugiere ver el video o también leer Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Luego de cualquiera de estas dos, por supuesto en el Salón del Reino veremos el video, pero podemos ahora leer el texto de Hechos 17 para tener una idea de lo que contiene este relato bíblico. El texto dice: Entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y dijo: Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes parecen ser más devotos de los dioses que otros. Por ejemplo, mientras caminaba y observaba atentamente sus objetos sagrados, incluso encontré un altar que tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Pues yo les estoy hablando de aquel a quien ustedes adoran sin conocerlo. En el video veremos una descripción gráfica de esta expresión que mencionó Pablo. Ahora, en la parte A de de la lección dice: ¿Cómo se sintió Pablo cuando vio que Atenas estaba llena de ídolos? Y aquí tenemos que ver Hechos capítulo 17, versículo 16, donde dice: Ahora bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, él se indignó profundamente al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que la pregunta decía: ¿cómo se sintió Pablo cuando vio que Atenas estaba llena de ídolos? Bueno, el texto es muy claro. Se indignó profundamente, se molestó muchísimo al ver que toda la ciudad estaba llena de ídolos. Era una ciudad idólatra. Ese era su sentir. Ahora la parte B dice: ¿cómo demostró tacto el apóstol Pablo cuando les predicó a los atenienses? Aunque ya vimos que la idolatría que había visto le causó indignación, molestia, utilizó ese punto como introducción para captar la atención de los atenienses. Y hasta utilizó la inscripción que dio a un Dios desconocido, para mencionarles que quería hablar precisamente de ese Dios. Así que logró tener la atención de todas esas personas y dio el mensaje que tanto deseaba. Así que viene la pregunta: ¿qué aprendemos del ejemplo de Pablo? En el punto 2 se resume: es más probable que nos escuchen si elegimos con cuidado lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Es un punto interesante porque, aunque lo que nosotros veamos en la actividad del ministerio, ya sea de manera informal o en la predicación de casa en casa, aunque eso nos afecte a nosotros, nos moleste, sin embargo, es eso lo que podríamos utilizar para dar una introducción que capte la atención de las personas y también, por supuesto, no reflejar nuestra molestia en nuestra voz o nuestro rostro, sino más bien que utilizar lo que hemos visto para tener una conversación con el amo de casa. Sin duda, un muy buen ejemplo que veremos también en el video. Bien, esto es lo que veremos en la primera sección sobre tacto, lo que hizo Pablo. Recuerde que esta es la parte que son 7 minutos. Ahora, veamos la siguiente parte, que tiene el título Tacto, imite a Pablo. Aquí hablaremos de la práctica en nuestro caso.
Todo esto también tiene que ver con la sección de Seamos Mejores Maestros en la semana del 13 al 19 de mayo. Así que veamos la aplicación para nosotros en imitación de lo que hizo Pablo, cómo lo pondremos en práctica nosotros en el ministerio. Ahora tenemos que ver los puntos 3 al 5, incluyendo los textos bíblicos de Vea también. Esta parte dura 8 minutos. El tercer punto dice, elija bien sus palabras. Por ejemplo, si habla con una persona que no tiene antecedentes cristianos, quizás tenga que referirse a la Biblia o a Jesús de forma diferente. Siempre hay que pensar en lo que el amo de casa necesita. Aunque nosotros tengamos ya una introducción o ciertos textos en nuestra cabeza, sin embargo, debemos adaptar y hacerlo con tacto. Ahora veamos el punto número 4. No corrija enseguida a la persona. Deje que la persona se exprese con total libertad. Y cuando diga algo que no esté de acuerdo con la Biblia, no la contradiga. Y aquí se pone el texto de Santiago 1:19, donde dice que debemos ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Sigue diciendo este punto 4. Si la escucha con atención, logrará entender lo que ella cree y por qué lo cree. Y aquí se pone Proverbios 25, donde compara que los pensamientos de las personas son como aguas profundas y hay que ser muy discernidor para sacarlos con cuidado. Puede que uno crea saber lo que significan sus creencias en el caso del amo de casa, pero hay que reconocer que ellos conocen mejor sus creencias que nosotros. Así que mejor es conversar, preguntar, sacar la información y luego de tener todos los datos necesarios, ver si merece la pena continuar con un texto bíblico o detener la conversación. Veamos el punto 5. Siempre que sea posible, dele la razón a la persona y felicítela. Esto es un punto bueno porque no tenemos que agradecer o felicitar por algo que tal vez tenga que ver con asuntos religiosos falsos. Por eso es que hay que prestar atención para saber decir la manera correcta. Sigue diciendo, recuerde que quizás la persona crea de corazón que está en lo correcto. Primero busque un terreno común y luego ayúdela poco a poco a entender lo que la Biblia enseña. Como lo hizo Pablo, buscó un punto en común y luego comenzó a hablar de la verdad del reino de Dios. Ahora veamos los textos de Vea también. Proverbios 25:15 dice, con paciencia se convence a un comandante, y una lengua amable puede quebrar un hueso. Aquí se está refiriendo con nuestras palabras. Puede que la persona tenga su manera de razonar muy firme, pero puede que la manera como lo decimos, cuando se lo decimos, y si hay un texto bíblico apropiado, puede hacer que esa conversación que puede resultar un poco dura, se suavice y aunque no tenga el éxito completamente, pero por lo menos queda preparada la persona para una próxima ocasión. Veamos ahora el otro texto, la segunda carta a Timoteo 2, versículos 23 al 26. Además, rechaza los debates tontos y sin sentido, pues sabes que provocan peleas. El esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal y enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. Quizás Dios les dé el arrepentimiento que lleva a un conocimiento exacto de la verdad, y así recobren el juicio y escapen de la trampa del diablo, ya que Él los ha atrapado vivos para que hagan su voluntad. Me gusta la expresión que tiene en el versículo 23. Rechaza los debates tontos y sin sentidos. Puede que el amo de casa quiera entablar una supuesta conversación, pero lo que quiere realizar es una controversia, un problema. Y nos dice, bueno, si me contesta tal cosa, yo sigo hablando con usted. Y a veces son cosas que no tienen que ver con la Biblia, con la esperanza que Dios nos da,
sino de temas triviales o simplemente mero capricho. Recuerde que no estamos obligados a contestar todo lo que nos preguntan. A Jesús, en el día que podía él salvarse de la muerte, se le hicieron preguntas y él no contestó nada, ni ante el Sanedrín, ni tampoco delante de reyes o gobernantes. Así que nosotros tampoco estamos obligados a contestar todo pensando que si contestamos algo, la conversación va a seguir fluyendo. Queremos evitar peleas, como dice el texto bíblico, por eso debemos saber cuándo cortar una conversación que no tiene sentido o hasta podría ser un debate tonto, como dice la Biblia. Por último, veamos 1 de Pedro 3:15. Más bien, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto. Cuando haya cómo defender la verdad, también hay que recordar que hay que hacerlo con respeto, con apacibilidad y, como decía la segunda carta a Timoteo 2, no queremos crear debates o peleas que no tendrán ningún beneficio para nadie. Sin duda, buenos puntos que tenemos aquí también en esta sección. De tacto, imite a Pablo. Un video corto de un poquitito más de 1 minuto, pero muy práctico. Es bueno ver el rostro que se trata de reflejar en la representación dramática sobre las palabras que Pablo dirigió a su auditorio, aunque, como decían los textos bíblicos, le causó indignación ver tantos ídolos, pero aún así no lo demostró. Trató de usar lo que él observó como un método de introducción para captar el interés de estas personas. Sin duda, buenos puntos tenemos aquí en esta sección de Tacto, imite a Pablo, de nuestra guía de actividades y también de nuestro folleto Ser Discípulos, una lección de amor, en la lección número 5 para esta semana del 13 al 19 de mayo. Esto ya nos va a ir preparando para las siguientes asignaciones de las próximas semanas. Esperamos disfrutar de nuestra reunión, participar con nuestros comentarios y también importante es lo que aplicaremos durante el ministerio. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.